Todos en algún momento de nuestras vidas o en varios tiempos tenemos planes, tenemos proyectos. Y normalmente cuando tenemos un plan para realizar, también calculamos tiempo, tenemos fechas, ponemos fechas y obviamente vemos lo que vamos a necesitar para ese proyecto. Un ejemplo es que esta pared, saben ustedes que el auditorio está siendo restaurado, el mantenimiento normal, se están haciendo algunos ajustes y todo esto implicó un proyecto y también considerar todo lo que se iba a necesitar para que ese proyecto se llevara a cabo, pero también un tiempo programado para que todas las cosas se hicieran en el tiempo adecuado. Y repito, esto es en la vida de cada uno de nosotros, así lo hacemos. Normalmente tenemos planes, proyectos y tenemos todo una cuestión de que no hacemos las cosas conforme vayan saliendo, sino de acuerdo obviamente a una necesidad que suplir cuando hay algún tiempo de proyecto. Y el proyecto más importante que existe realmente a nivel del universo entero es el proyecto, es el plan redentor. El plan redentor, porque el plan redentor está primeramente en el corazón de nuestro Dios. Y hemos estado estudiando este evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, basándonos en lo que nos dice el doctor Lucas en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que somos nosotros, su iglesia, los santos. Estábamos extraviados, buscábamos otros dioses, buscábamos otro reino, y obviamente el Señor nos hizo ver la gloria de su gracia en su Hijo Jesucristo, quien vino a buscarnos y a salvarnos. Y hemos estado escuchando en el libro de Dr. Lucas, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él no solamente toma y llama a muchos a ser discípulos suyos, sino que aquí en esta sección en lo particular, vamos a ver que también en ese plan redentor que el Señor tiene establecido, hay un tiempo determinado para efectuarlo. Y aquí en esta porción de la Escritura vamos a ver en el versículo 51 la determinación y el cumplimiento. La determinación y el cumplimiento. Después vamos a ver en el versículo 52 y 53 la determinación y el testimonio. La determinación y el testimonio. En el versículo 54 veremos la determinación y arrepentimiento. La determinación y arrepentimiento. Y por último, en el versículo 55 y 56, la determinación y la salvación. La determinación y la salvación. Veamos el versículo 51, lo que nos dice el pasaje de la historia de Jesús. Sucedió, versículo 51 nos dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él, hablando de Jesús, el Maestro, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, nuestro Señor seguía aldea tras aldea, haciendo dos cosas: compartía el evangelio, anunciaba las buenas nuevas de salvación a todo mundo, porque todo mundo necesita escuchar que estamos en rebelión contra Dios. Esa es la buena noticia, es que estamos en rebelión contra Dios, porque si no hay primeramente el conocimiento de la verdad, cuando nosotros hemos justificado nuestra vida hasta ese momento en que nos resplandece la luz del evangelio, creemos
que todos somos buenos y todos necesitamos darnos cuenta que estamos en rebelión contra Dios, el creador del cielo y la tierra, que todos nos hemos desviado a buscar nuestro propio camino. Y Jesús es lo que ha ido anunciando el evangelio a cada aldea, y aún de anunciar, además de anunciar el evangelio, está sanando a los que tienen necesidad, los sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. El Señor sigue siendo bueno con todos, no importando si no han venido al arrepentimiento o no, el Señor sigue siendo bueno, como obviamente tú y yo podemos constatar que aun cuando no lo conocíamos, sin embargo, el Señor tuvo cuidado de nosotros y atendió nuestras necesidades por tanto tiempo, a pesar, repito, de ser enemigos suyos. Lo que vemos aquí respecto a Jesucristo, el Hijo de Dios, dice claramente que en un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo determinado? Dice aquí, cuando se cumplían los días de su ascensión. O sea, llega el momento que tiene que ocurrir algo en la vida de Jesús, el Maestro. Es el tiempo en que va a ascender. Y si va a ascender, quiere decir, como dice Filipenses 2, que Él descendió, el Señor vino, el Señor dejó la gloria de su reino, del cielo, la gloria de su majestad, y se humilló. Y tú y yo sabemos bien lo que habla ese pasaje, Filipenses 2, que se humilló hasta lo sumo y que se humilló tomando forma de siervo, que no consideró el ser, la forma de Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo y se humilló hasta la muerte más terrible en ese tiempo, que es la muerte de cruz. Sabemos bien esto, lo conocemos. El plan redentor es un plan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Redención implica pagar por algo. Tiene que haber un pago por algo o por alguien, en este caso la iglesia. Todos aquellos que somos llamados a fe en el Hijo de Dios con arrepentimiento de nuestra anterior manera de vivir. Y lo que vemos aquí, que es el tiempo ya en que ocurra la ascensión, sabemos bien a través de qué ocurre la ascensión, a través de una muerte terrible, de una vergüenza exhibida ahí. Nuestro Señor y Salvador, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, colgado en una cruz, recibiendo no solamente las burlas y el juicio del hombre, sino sobre todas las cosas, el juicio de Dios que merecía nuestro pecado. Y Jesús lo sabía, porque el plan redentor Él mismo participó en elaborarlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, y en la eternidad el Padre envía al Hijo. El Hijo tiene que cumplir el plan redentor y el Espíritu Santo va a aplicar el plan redentor en el corazón de todos aquellos que somos deslumbrados con el amor de Dios, viendo nuestra necedad, nuestra enemistad contra Él, y nos volvemos en arrepentimiento y reconocemos que hemos fallado y que hemos pecado contra el Dios vivo que nos creó. Jesús sabe que es el tiempo de pasar por la cruz. Jesús sabe que es el tiempo de ascender. Aquí dice claramente, cuando se cumplían los días de su ascensión, 33 años de edad. 33 años de edad tenía sobre la tierra y era el tiempo del cumplimiento. Él, hablando de Jesús, y vean cómo en el versículo está escrito con mayúscula Él, porque Él es Dios hecho hombre. Sabemos y lo hemos oído tantas veces y lo vamos a seguir escuchando, lo que dice Juan 1:14, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, la palabra encarnada,
habitó entre nosotros. Pero ahora es tiempo de que esa palabra, ese logos, ese Hijo de Dios, nuevamente ascienda a su gloria. Es el tiempo de ascender. Todo tiene un cumplimiento. Y este era el tiempo del cumplimiento. Y en el momento del cumplimiento, Jesús sabe bien lo que viene. Por eso pasa después ese tiempo tan terrible como es Getsemaní, donde Él clama 3 veces al Padre que si es posible lo libre de la copa. Sin embargo, que no se haga su voluntad sino la suya, que no se haga la voluntad del Hijo sino la del Padre. Es el tiempo, ha llegado el cumplimiento y Jesús tiene una determinación. Ahí lo dice el versículo. Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor, nuestro Salvador Jesucristo, sabía bien que en Jerusalén iban a suscitarse los hechos y tenía que ir a Jerusalén al cumplimiento de ese tiempo para que ocurriera la ascensión, la resurrección de los muertos, por supuesto. Él lo sabía. Ahora, el punto es este. Él estaba determinado a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una convicción. Jesús sabía bien, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Él es la verdad. Él conocía la verdad porque Él es la verdad. Y en esa verdad Él sabía bien que Él debía regresar al Padre, pero debía pagar en nuestro lugar. Él tenía una convicción, conocía la verdad y la verdad le trajo una convicción. Y cuando hay esa convicción, puedes mantener. Entonces, si en esa convicción es por consecuencia del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, tiene que haber entonces por consecuencia de esa convicción también una comunión. ¿Qué es lo que hemos visto en el Evangelio según San Lucas más que en los demás evangelios sinópticos? Hemos visto mucho la oración de Jesús. En el mismo capítulo 9 tenemos 2 escenas donde Jesús está orando al Padre. Él se mantenía en íntima comunión. Para tener una determinación realmente firme, necesitamos una convicción, una verdad que haya echado abajo las mentiras que habíamos creído, los engaños en los que nos habíamos dejado gobernar por el mismo infierno, el diablo. Y tenemos que aceptar la verdad para tener esa convicción. Y esa convicción nos mantiene ¿en qué? En comunión con aquel que nos ha mostrado la verdad. Comunión. La comunión, la intimidad, nuestro Señor Jesús la mantenía. Y trayendo una comunión, había también una obediencia. Una obediencia. Jesús, hombre, el Hijo del Hombre, tuvo que aprender obediencia. Sabemos bien que Jesús es el Hijo del Hombre y Jesús es Dios. Pero Él como Hijo del Hombre, sí, una sola persona, pero 2 naturalezas. Una humana que tuvo que aprender obediencia. Y sabemos, y no vamos a ir ahí, pero recordemos nada más que en Hebreos 5, versículo 5 al 7, está muy claro donde Jesús aprendió la obediencia por lo que sufrió. Mis amados, nuestras convicciones tienen que ser firmes y sólidas en la verdad, que no es nuestra verdad, es la verdad única y esa es la de Dios. Esto debe traer a nuestras vidas una búsqueda de comunión e intimidad con aquel que es la fuente de toda verdad, que es Dios el Señor. Y por consecuencia habría en nosotros y va a haber en nosotros hasta el final obediencia. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado, a ti y a mí, nos ha sido dado el Espíritu de verdad, el que nos conduce a toda verdad, el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos una obediencia por causa del Espíritu que ahora ha hecho de nosotros un templo santo, vamos a estar caminando en esa
determinación, en esa determinación, porque la determinación es la única que nos va a llevar al cumplimiento. Cada uno de nosotros tiene un cumplimiento del propósito que Dios tiene en esta vida. Y el propósito obviamente es vivir para la gloria de Dios y disfrutar con Él, no solamente aquí, sino para siempre en la eternidad. Mis amados hermanos, no importa en qué área de la vida. Aquí estamos hablando de un hijo de carpintero, pero sin embargo, tenía una determinación y sabía que había un cumplimiento y el tiempo había llegado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en el Evangelio, en otros, Mateo, Marcos, Lucas, cuando hemos leído que su hora no había llegado? ¿Sabes tú cuándo llegará tu hora? ¿Sabes tú cuándo será tu tiempo de que tu alma ascienda al cielo, al paraíso? ¿Sabes tú cuándo será este tiempo? No lo sabes, ni yo lo sé, solamente lo sabe el Padre. Sin embargo, si tú te mantienes en la verdad, con esa convicción, vas a buscar la obediencia, porque sabes bien que tienes el Espíritu de verdad y que va a llegar un tiempo donde entres al reposo eterno de los santos y al gozo de tu Señor. Mis amados, nuestro Señor estaba consciente de la determinación dentro del tiempo del cumplimiento. Lo segundo que vemos ahí en el versículo 52 es la determinación y el testimonio de esa determinación. Dice ahí Jesús, ¿qué es lo que hace cuando va rumbo a Jerusalén? Envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. O sea, Jesús los envía a Jerusalén, los manda por delante. Sin embargo, los discípulos pasan por una aldea de los samaritanos. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, con los israelitas. Se sentían diferentes, sentían que eran más que los otros y vivían en enemistad los samaritanos de los judíos de Jerusalén. Recordemos que hubo un tiempo en la historia del pueblo de Israel donde Israel se dividió en el reino de Israel, que era el del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, Judá, cuya capital fue Jerusalén. Judá e Israel. Aun cuando todo esto era Israel y eran israelitas, tanto los del norte como el sur, pero estamos viendo aquí cómo quedó ese resentimiento y los samaritanos no aceptaban bien a los de Judá, de la tribu de Judá. Y obviamente nuestro Señor Jesús viene de la tribu de Judá y también sus discípulos que estaba llamando, muchos venían también. Y los discípulos entraron a la aldea de los samaritanos. ¿Y qué hicieron ahí? Dice ahí, para hacerle preparativos. O sea, ellos fueron y entraron. El Señor los mandó delante de él. Pero el Señor no les dijo que entraran con los samaritanos. El Señor ya sabía que Jerusalén iba a ser el tiempo del cumplimiento y su crucifixión y su ascensión al cielo en la resurrección de los muertos. Pero ellos se metieron a la aldea de los samaritanos, verso 53. Pero los samaritanos no lo recibieron. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál fue la razón que no recibieran a Jesús y a sus discípulos? ¿Acaso era la enemistad que había? No, ahí dice la razón por la cual no lo recibieron. Y la razón fue, dice el versículo 53, porque los samaritanos sabían que había determinado, sabían que Jesús había determinado ir a Jerusalén. O sea, ellos pudieron ver la conducta de Jesús. Y ellos pudieron ver que Jesús no tenía pensado quedarse a reposar en Samaria, en esa aldea de Samaria. No. Ellos pudieron ver, mis amados, la determinación se puede ver. Tu determinación y mi determinación dan testimonio. Nuestra conducta, nuestras palabras.
todo en nosotros dice que somos de Cristo. Todo en nosotros debería hablar y gritar la gloria del Señor, porque vivimos por gracia, por fe en Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, y lo hacemos para gloria de Dios. Y queremos aún que el mundo perdido se vuelva a Él, como tú y yo fuimos llamados en arrepentimiento y fe. Sabemos que hay muchos todavía que están viviendo en oscuridad. Sabemos que muchos están encadenados al pecado, como tú y yo estábamos también encadenados. Pero si nosotros nos hemos determinado vivir en la verdad que nos trajo esa convicción y en la comunión que nos tiene con el Padre, obviamente nosotros también podremos dar testimonio con nuestra palabra, con nuestras conductas, con nuestros actos. Cuando tú estás en una reunión de amigos y los amigos empiezan a hablar todo lo que el mundo aplaude, el adulterio, los engaños de diferente tipo, también en robos y medias verdades y demás, cuando estás ahí, tú te haces a un lado, tú no quieres estar porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O estás ahí y no les haces ver, ¿acaso? A tus amigos, a los que les tienes una alta estima, no les haces ver que esto está mal. No es lo que el mundo aplaude, sino lo que Dios ha mostrado que es realmente el bien y la perfecta justicia. Nuestra conducta debe ser acorde a la justicia de Cristo. Nuestra conducta debe ser santa porque Él es santo. Nuestro Señor dijo: sean santos porque yo soy santo. Si el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, repito, nuestra determinación a vivir una vida cristiana tiene que ser acorde a nuestro hablar, a nuestro mirar, a nuestro vestir, a todo. Nuestra conducta, todo nuestro ser debe dar testimonio. No se vale que seamos y demos la imagen de cristianos y un testimonio de cristianos cada domingo en la reunión de los santos, porque aquí sí estamos en la reunión de los santos ante la gloria de Dios dada por su palabra y su Espíritu. No, donde quiera que estemos obligados a. ¿Por qué? Porque ya fuimos adquiridos a precio de sangre, porque Jesús derramó su sangre en la cruz para adquirirnos, pagar por nuestros pecados y hacernos suyos. Le pertenecemos al Señor y Dios de nuestras vidas. Él es el que controla cada latido de nuestro corazón. Él es el que controla lo que podemos respirar. Él es el que controla la salud que tenemos o la que perdemos. Él es el que controla que tengamos trabajo. Él es el que tengamos pan en la mesa. Él es el que nos da techo y vestido. Es Él. Y no vamos a estarle pagando estas cosas porque jamás terminemos de agradecer todo lo que hemos recibido. Pero sabemos bien que ya no vivimos para nosotros, porque Él nos dijo, ya lo estudiamos en el mismo capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo, si alguien quiere seguirlo, Lucas 9, 23, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Tomar nuestra cruz es vivir como nuestro Señor Jesús, crucificando nuestra carne, para vivir en el poder del Espíritu Santo. Seguir a Jesús porque Él va delante de nosotros, mis amados. Nuestra determinación es demostrada con nuestro testimonio diario. Y Jesús aquí en este pasaje lo podemos ver. No hubo necesidad de más detalles, pero los samaritanos sabían bien que Jesús había determinado no quedarse en esa aldea. Iba rumbo a Jerusalén. No lo recibieron, dice el versículo 53, Lucas 9, 53. No lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Determinado, su determinación. Versículo 54. Al ver esto, sus discípulos, los discípulos de Jesús, ¿qué pasa con ellos? Vean nada más.
Y aquí lo que vamos a ver es la determinación y la necesidad de arrepentimiento. La determinación y la necesidad de arrepentimiento. Al ver sus discípulos, dice el versículo 54, Jacobo y Juan, discípulos de Jesús. No solamente discípulos de Jesús, sino dos de los tres más cercanos a Jesús. Porque sabemos que tenía 12 apóstoles, pero ellos tres, Pedro, Jacobo y Juan, eran los más íntimos. Y Jacobo y Juan, que eran hermanos, dijeron, Señor. Se fijan que hemos oído en Juan, casi en todos los pasajes, hemos escuchado maestro, maestro, maestro. Pero aquí no. Aquí lo que le hablan a Jesús es como Señor. O sea, tú ordenas, yo obedezco. O sea, no puedes llamar a Jesús Señor si no estás dispuesto realmente a obedecerlo. Y estos dos discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, fíjense nada más la propuesta, porque en realidad no fue una solicitud de orden. O sea, ante el Señor, lo que pueden preguntar más correctamente es, Señor, ¿qué quieres que hagamos aquí en Samaria? Esa sería la pregunta de un siervo del rey, de alguien que está sujeto a autoridad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No, ellos le preguntan casi ordenándole, ¿verdad que quieres que los destruyamos? ¿Verdad que quieres que caiga fuego y que sea consumida esta aldea? Qué fáciles somos como hijos e hijas de Dios para poder acomodar nuestros deseos en el Señor y sus órdenes. Y esto es muy peligroso, amados hermanos, porque si tenemos una determinación, también tenemos que estar sujetos al arrepentimiento, sujetos a la obediencia, porque en esa determinación está sujeta a una verdad y a una convicción. Y si nuestra convicción es de que Él es el Señor, entonces yo no le voy a dar sugerencias ni órdenes para que se haga lo que yo siento que se debe hacer. ¿Podían ellos fundamentar que cayera fuego del cielo por la enemistad que había entre samaritanos y los de la tribu de Judá, los de Jerusalén? ¿Podían ellos fundamentar en eso? ¿Podían ellos fundamentar en donde ellos no tuvieron la actitud, el pueblo, esta aldea de Samaria, no tuvieron la actitud de recibir a Jesús? ¿Podían ellos? Porque ellos no se dieron cuenta que ellos, los de Samaria, sí se habían dado cuenta que Jesús estaba determinado a no quedarse con ellos. Pero los discípulos no tenían ese discernimiento, no pudieron discernir que ya lo sabían, que Jesús estaba determinado solo a ir a Jerusalén a cumplir la voluntad de su Padre, porque estaba en comunión con su Padre. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios necesitamos estar buscando la comunión, la intimidad, como esa convicción de que estamos totalmente sujetos al Señor y que no vamos a imponerle al Señor nuestros planes, sino queremos discernir y escuchar con claridad sus planes para que se cumplan. Si el Señor ha determinado en nuestras vidas que hagamos una cosa muy diferente de lo que hemos soñado, mis amados, que se haga su voluntad y no la nuestra. Me acuerdo, en los días de estudiante, termina la medicina y el sueño de los padres de medicina es que haga una especialidad. Presento el examen, 25,000 personas presentamos en ese tiempo, nos seleccionan a 1,000 personas y estoy yo en la especialidad en la Ciudad de México y a los pocos meses me hablan y me ofrecen un consultorio aquí en la ciudad de Madero y se imaginan, y la persona me da una semana para decidirlo. Ahora, yo no le pregunté a mi madre, porque en ese tiempo mi padre ya había ido con el Señor, mi madre era viuda. Yo no le pregunté a mi madre acerca de esto.
Yo una semana tuve que meditar, pensar y ver pros y contras, porque en ese tiempo yo no sabía la voluntad de Dios, yo no sabía quién era Dios, en el sentido que ahora, obviamente por gracia, me ha sido revelado, pero sí estuve meditando y tratando de ver qué es lo que me conviene. Y decidí renunciar, y hubieran visto al director mío cómo me puso, que no aceptaba mi renuncia, etcétera, etcétera, pero yo me mantuve porque cuando fui a hablar con el director, yo ya estaba determinado a venirme y dejar la Ciudad de México. Yo ya estaba determinado, nada me iba a mover, nada, ¿sí? Porque yo ya estaba determinado. Ahora, yo estaba determinado a ir y hacer la especialidad. Claro, si no, no hubiera presentado el examen y tampoco me hubiera ido a la Ciudad de México y todo lo que implicó llegar a una casa de asistencia, vivir con otras 12 personas varones, muchísimo mayores que yo, etcétera, etcétera. Hay un solo baño, por cierto, pero sin embargo, yo ya estaba determinado a hacerlo y sin embargo, mi determinación cambió. ¿Por qué cambió? Porque gracias a Dios, el plan de Dios ya estaba trazado. Y en ese perfecto plan de Dios está mi matrimonio con mi chula. Porque gracias a Dios que pude venir y después inmediatamente o al poco tiempo casarme con mi chula. Y gracias a Dios que tenemos 42 años que empezamos esa relación bajo la bendición de Dios. Entonces los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos, los tuyos y los míos no. Y eso implica que debemos de estar abiertos a que nos estamos equivocando y detenernos, hacer una pausa y buscar realmente que se haga su voluntad. Estos hombres no, estos hombres estaban determinados a que esa aldea tenía que ser destruida, tenía que caer fuego del cielo, pero como sabían bien que ellos no podían hacer nada de hacer caer fuego del cielo, a menos que el Señor lo autorizara. Es por ello que ellos le hacen la pregunta al Señor y le dicen en el 54, Lucas 9, 54, Señor, ¿quieres que mandemos? ¿Se fijan? ¿Quieres tú que nosotros mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, al final de cuentas, ¿de qué habla esto? De un tremendo ego, de una tremenda insensibilidad en el espíritu. No, y ahorita vamos a ver la reprensión del Señor, pero ¿cuántas veces nosotros nos olvidamos que somos nuevas criaturas? Nos olvidamos que el Señor nos llamó en arrepentimiento de nuestros pecados para poder ver en Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, adquiriéndonos a precio de sangre, para vivir en ese poder de la resurrección, donde Jesús resucitó al tercer día de los muertos, ascendió al trono, a la diestra del Padre, y desde ahí sigue gobernando nuestras vidas. ¿Cómo está tu tiempo de comunión con el Señor? Escuchándolo diariamente hablarte. ¿Cómo está tu tiempo de oración y de intimidad para poder caminar firme en esa convicción que te está dando una determinación? Tú quieres llegar hasta el final de esta vida terrenal sabiendo bien que en tu determinación, que estar así y ahí en la roca firme de tu salvación está también el camino final, que es a la vida eterna, no a la muerte eterna en el infierno, no al castigo eterno en el sufrimiento eterno, donde irán obviamente aquellos que no creyeron en Jesús, que rechazaron el ofrecimiento de la salvación para arrepentimiento de sus pecados. Gracias a Dios, porque nos sella con su Espíritu Santo y nos constriñe nuestro corazón para arrepentimiento, para que en todo busquemos siempre, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Estos hombres le preguntan al Señor si Él quiere que ellos manden fuego. Y ustedes vamos a ver con la contestación del maestro, qué tan equivocados estaban ellos, qué tan equivocados como tú y yo. ¿Cuántas veces ya como creyentes nos hemos dado cuenta que no era por ahí? Nos hemos dado cuenta y hemos tenido que pedirle
perdón al Señor por haber interpretado de diferente manera lo que Él nos estaba señalando. No es por ahí. Brincamos encima de esa certeza que nos da el Señor y que muchas veces como esposos o esposas, primeramente lo confirma con el esposo o la esposa. Si son hijos, lo confirma con los padres. Si son padres, lo confirma obviamente con la oración y ellos mismos. Y cuando no tienen más, obviamente también lo confirman con los hermanos maduros en la fe, con las hermanas maduras en la fe, con los siervos del Señor en la iglesia, en la familia eterna. ¿Por qué? Porque sabemos bien que cualquier asunto terrenal no está desligado de nuestro propósito eterno. O sea, no está desligado el que yo tenga 42 años de ser médico, no está desligado con el que pueda servir a mi Señor y Salvador Jesucristo y a su iglesia, dando y recibiendo, obviamente primero yo, la vida de Cristo que hay en su palabra y su espíritu. O sea, no está desligado. No quita una cosa a la otra. El Señor nos usa como usó a estos pescadores, pero a estos sí les dijo: deja todo, dejen esas redes, porque ahora voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Se fijan, el mismo oficio, diferente territorio para pescar. Pero estos pensaban que eran guerreros y querían matar a todos los de Samaria. O sea, piensa por un momento lo que conllevaba traer fuego del cielo para todo. Es exactamente lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego del cielo. Y estos discípulos pensaban que esta aldea, por no haber recibido al Maestro, por no haber recibido al Hijo del Hombre, merecían lo mismo que Sodoma y Gomorra, ser destruidos por fuego del cielo. Mis amados hermanos, eso es lo que merecemos tú y yo, ser destruidos en el tormento y en el fuego eterno. Pero el Señor le plació ahí en la cruz, clavado en la cruz. Dios mío, o sea, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera se refirió a Él como dioses. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Él nos vio como esos hermanos. Él es, dice la palabra, el primogénito de muchos hermanos. Amados hermanos, no busquemos que el Señor destruya a nuestros enemigos. Tengamos compasión y misericordia de los demás. En lugar de tener motivos suficientes para desearles el mal, mejor oremos para que el Señor nos dé un corazón compasivo y misericordioso como Él mismo lo tiene para con nosotros diariamente. ¿Cuánto fallamos como discípulos de Cristo? Estos hombres, Jacobo y Juan, en ese momento lo único que merecían es que el Señor los retirara y les dijera: dejan de ser mis discípulos. Pero no hace eso. El Señor tiene una determinación, cumplir con todo. Y esa determinación y ese cumplimiento implica llevar a estos necios discípulos, a otro que lo iba a negar, a Pedro. Y todos los discípulos fallaron. Nadie creyó en que iba a resucitar, ninguno. Cuando resucitó y se apareció en medio de ellos en el aposento alto, todos pensaron que era un fantasma, cuando Él tantas veces les había dicho que iba a resucitar de los muertos. Pero a veces oímos lo que nos conviene oír y no toda la verdad. Debemos de cuidar mucho, mis amados hermanos, de no querer oír solo la bendición de Dios, sino la orden, mandato y voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso implica tener misericordia de nuestros enemigos, amarlos al grado de orar por ellos aún, y bendecirlos en el nombre de Jesús, pedir por su salvación. No como Juan y Jacobo, que querían que fueran destruidos por no haber recibido al Maestro, cuando en realidad lo único que tuvieron fue el testimonio del Señor. Mis amados, arrepentimiento tiene que ir acompañado, porque es el Evangelio diariamente, con la determinación de caminar
como discípulos bajo el gobierno del Señor. Y ahora vemos también aquí cómo responde el Señor, versículos 55 y 56. Pero Él, o sea Jesús, iba adelante. Ellos le llaman y le dicen, Maestro. Él va, él no quiere entrar en esa aldea. Él va rumbo a Jerusalén. Pero él volviéndose, se dan cuenta, él voltea, se vuelve a ellos que le están gritando esto. Volviéndose, los reprende, los regaña. Les llama la atención de lo mal que están. Eso es una reprensión. Mis amados, necesitamos nosotros ser salvados de nuestros propios errores. Necesitamos ser salvados de nuestra necedad. Necesitamos ser salvados de nuestra religiosidad. Necesitamos ser salvados de creer que somos algo cuando en realidad no somos nada, sino en Cristo somos discípulos. Necesitamos todos ser salvados de eso. Y Jesús los reprende, eso es lo primero que hace por amor, porque ama al Padre y los ama a ellos. Los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se dan cuenta? Lo primero es, no saben a quién le pertenecen y de qué espíritu son, porque ellos están todavía en el canal terrenal. Ellos están todavía en el espíritu de la carne teniendo control, el orgullo, el ego, yo puedo. Y el yo puedo implica yo decido. Y eso es lo que estaban manifestando cuando le pidieron que si podían mandar ellos fuego del cielo, cuando ellos no son Dios. Pero a ellos les había sido dado el orar por enfermos para que sanaran. A ellos les había sido dado el sacar fuera demonios. A ellos les había sido dado proclamar las buenas noticias. Recordemos que Él los envió. Ese pasaje ya lo vimos también. Él les dio autoridad. Pero usar la autoridad equivocadamente, y estoy hablando para nuestros propios caminos, es un problema serio. Que Dios nos salve del espíritu legalista, del espíritu del ego religioso. Que Dios nos salve, de buscar dentro de la fe del Hijo de Dios realmente las obras del mundo y de la carne. Ciertamente estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Ciertamente somos extranjeros en esta tierra, porque vamos rumbo a, y por lo tanto somos peregrinos también. Extranjeros porque estamos en el mundo y no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos al Señor. Y peregrinos porque vamos de paso a nuestra ciudad celestial, a nuestra vida eterna. Y en realidad, ese es el cumplimiento de toda esa maravilla del plan redentor que nuestro Señor hizo desde la eternidad. Mis amados hermanos, la determinación tiene que ver con la salvación. Y vean cómo les llama la atención, los reprende. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora les dice en el versículo 56, Lucas 9:56. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, no, sino ha venido a salvarlas. El Hijo del Hombre, ¿se dan cuenta? El Hijo del Hombre. Jesús está hablando como hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que iba a ser clavado en esa cruz. El Hijo del Hombre era el que iba a morir, escupido, con una corona de espinas, atravesado por una lanza, clavos en sus manos y en sus pies. El Hijo del Hombre murió en la cruz por nuestros pecados. Recibió el castigo que nuestros pecados ameritaban para estar en paz con Dios. El Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, Dios, no muere jamás porque es Dios.
Su naturaleza jamás morirá porque es Dios eterno. Y el Hijo del Hombre resucitó de los muertos y muestra que Él es Dios. Mis amados, nosotros debemos de ver que el propósito final para este cumplimiento de los tiempos, lo dice aquí, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino ha venido para salvarlas. No ha venido sino para salvarlas. Vean conmigo esto dicho en Juan. Vean conmigo Juan, por favor. Juan 3, versículo 16. Este pasaje que mucha gente conoce muy bien y tal vez sea el versículo que más gente en el mundo no cristiana ha escuchado de la Biblia. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió, estamos hablando del plan redentor donde Dios envía, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, para destruir al mundo. No lo envió para eso, para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por medio de Él. Versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Amigo, no te puedo llamar hermano, por supuesto, porque no has venido a una convicción de tu problema que tienes con Dios. Como amigo te puedo llamar. Ven a Cristo en arrepentimiento. Confiesa que el Señor no ha tenido parte en tu vida donde Él sea el Señor y Dios. Ven a Cristo, confiésale que eres un pecador. ¿No te das cuenta que Él vino a salvarte, no a condenarte, no a juzgarte? Porque el juicio y la condena la puso nuestro Dios sobre su propio Hijo ahí en la cruz, para que tú y yo fuéramos liberados de la condenación eterna y del juicio venidero. El Señor viene nuevamente, nuestro Señor Jesucristo, y no viene a ofrecer salvación, viene a juzgar a todos aquellos que no han creído en el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios implica una respuesta de parte de Dios hacia Dios para salvación y promesa de vida eterna. Dejar atrás ya nuestra maldad. Uno puede decir, pero es que he querido dejar de hacer. La gracia de Dios que salva es la gracia de Dios que empodera, es la gracia de Dios que transforma, es la gracia de Dios que dirige y es la vida del mismo Hijo de Dios que ahora toma la vida de alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados y lo trae como una nueva creación a ser adoptado como hijo de Dios tras ser perdonado de sus pecados. Mis amados, esta es la realidad del Evangelio. El Evangelio es para salvación, pero primero el Evangelio necesita darte claridad de qué te está salvando, de tus pecados, de tu naturaleza pecaminosa y rebelde, de que las mentiras del mundo que han llenado tu mente y que han alimentado tus deseos pecaminosos sean arrancadas y exhibidas como lo que son, un engaño y mentira del mundo que está bajo el gobierno de Satanás. El Señor te hace libre en Cristo. El Señor te perdona en Cristo. El Señor te da una nueva vida en Cristo. La determinación y la salvación, nuestro Señor así lo dijo. Yo no he venido.
Lucas 9:56, para destruir las almas de los hombres, sino he venido ¿para qué? Para salvarlas. ¿Y qué pasó después de eso? Se fueron a otra aldea. Quiero que vean conmigo, por favor, 2 de Timoteo 4. En 2 de Timoteo, capítulo 4, vemos el caso de un varón pecador, un hombre de Dios pecador, que vivió aborreciendo a los cristianos en cuanto supo que estaba el Hijo de Dios en la tierra. Aborreció a ese porque lo consideraba un falso, y aborreció también a sus discípulos, a los que se convertían a él. Pero este hombre estaba en el perfecto plan redentor de Dios, y eso no impidió, con todo el aborrecimiento que tenía, no impidió que el Señor lo salvara y lo trajera a arrepentimiento. Y ese hombre, antes de morir, de las últimas palabras que deja por escrito, porque esta es la última carta que él escribió, 2 de Timoteo 4, vean lo que dice el versículo 6 al 8. Pablo dice: yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Pablo sabía que iba a ser ejecutado por causa del nombre de Cristo, por aquel que lo salvó y aquel que gobernó su vida para utilizarlo como un tremendo mensajero de parte de Dios, un apóstol. Yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. O sea, decía Pablo, aun cuando me maten, van a estar, o sea, yo soy un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Como dice Romanos 12, nos dice así, que eso es lo que somos nosotros, un sacrificio santo, agradable a Dios, que es motivo de nuestro culto racional. Ya entendimos, primero creímos y ahora entendemos. Dice Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. ¿De qué está hablando? Exactamente del cumplimiento también, donde su alma iba a ascender a su Creador. Versículo 7, he peleado la buena batalla. ¿Cuál buena batalla? Contra su propia carne, contra todas las situaciones que estaban afectándole, pero que podían hacerlo huir de su llamado. Pablo ha peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Mis amados hermanos, que esto sea el cumplimiento de nuestras vidas, que podamos decir que hemos peleado la buena batalla de la fe, ¿sí? Hemos terminado la carrera. Y eso fue porque hemos guardado la fe, la hemos atesorado y hemos vivido en la fe del Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo ahí, en el futuro, verso 8, me está reservada la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No solamente me lo dará a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor? ¿Sabes bien que en cualquier momento llega? ¿O sabes bien que en cualquier momento detiene tu corazón y te llama a su presencia? El cumplimiento está a la vuelta de la esquina y necesitamos estar determinados a mantenernos peleando la buena batalla, manteniendo la fe y, por supuesto, como dice Pablo, terminar la carrera, sea de una manera o sea de otra. Vean ahí en el versículo 16, dice ahí mismo en 2 Timoteo 4, 16, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. O sea, todos los discípulos a los cuales Pablo instruyó y evangelizó también, todos aquellos que había instruido, lo dejaron solo. Ahora, pregunta, ¿acaso no sucedió esto con nuestro Señor Jesucristo cuando lo tomaron preso? ¿Acaso no huyeron todos? Por supuesto, si abandonaron a Jesús, ¿por qué no van a abandonarte a ti? ¿Y qué? Si a ti y a mí nos abandona toda la iglesia o todos los creyentes que conocemos y nos deja solo, el Señor sabrá.
Si estamos en otro lugar donde nos llevan a un lugar que no existe ni un solo cristiano, Cristo está con nosotros porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso estamos determinados a creer y aferrarnos hasta el final de nuestra carrera. Dice en el versículo 17, 2 Timoteo 4, 17, aunque todos me abandonaron, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¿Para qué? A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo. ¿A dónde? A su reino celestial. ¡Qué hermosa confianza! Tener la plena certeza que va a llegar al reino celestial. Por eso Él termina con una doxología. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados, Pablo no está diciendo que le va a ser dada la entrada al reino celestial por todo lo que hizo como apóstol, por todos los viajes misioneros, por todo lo que proclamó, por tantos discípulos que hizo para seguir a Jesucristo. No, 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 no. Pablo sabe que lo hizo Él, el Señor, su Salvador, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y lo utilizó a Él, a Pablo. Por eso Él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así debemos o deberíamos de decir todos y cada uno de nosotros, día con día, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y en la noche recordamos, Él sigue siendo fiel, porque me tiene en el hueco de su mano. Él perdona mis pecados. Él me usa para dar testimonio de la determinación que solo por el Espíritu Santo ha podido ser llevado a cabo en mi vida y en tu vida. Mis amados, mantengámonos determinados por consecuencia de la verdad que hemos recibido, por esa convicción que nos trae la vida de Cristo, en el cumplimiento, en el testimonio, en esa vida del Espíritu en vez de la carne, y por supuesto, para ser salvos en el tiempo venidero de este cuerpo en remanente de pecado. Que el Señor siga salvando a su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, eres tan paciente, nuestro Dios y Señor. Eres tan bueno. Y te damos gracias, Señor, porque nos das testimonio por tu palabra, Señor, de que aquellos discípulos no eran diferentes a nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos nos perdones de nuestra necedad, nos perdones de nuestra insensatez, de cuando vemos poca cosa a los demás o aún como nuestros enemigos, cuando tú nos ordenas amar aún a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros y concédenos arrepentimiento y fe en la obra de Cristo Jesús. Señor, sálvanos de caminos que nosotros seguimos sin tu autorización. Llévanos en ese camino angosto y sabemos bien que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Sigue salvando a tu pueblo que está todavía en cadenas en la oscuridad y sirviendo al diablo.